Bien, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Dentro de lo que es la parte del Classroom, acá en la clase número 1, que dice Introducción a Access, ustedes tienen un PDF donde están las consultas de Access. Un poquito más para abajo, acá tenemos la sección de los criterios de las consultas. Voy a acercar de vuelta, así se ve mejor. Recordemos que Access es un programa el cual nos va a permitir administrar bases de datos. Cuando hablamos de administrar las bases de datos, significa que vamos a poder crearlas, vamos a poder modificar y editar los datos que se encuentran dentro de ella. Lo primero que hacemos, ni bien entramos en Access, vamos a la opción de base de datos en blanco y antes de crear nuestra base de datos, lo primero que hacemos es asignarle un nombre y una ubicación para poder almacenarlo. Supongamos que nos apuramos, de repente le ponemos el nombre a la base de datos, vamos a hacer farmacia, presionamos crear. Entonces, si nosotros no le dimos una ubicación, o incluso supongamos que tampoco le dimos un nombre, por defecto todos los documentos que hacemos con Access e incluso también los documentos que creamos con Excel, con Word o después cuando veamos PowerPoint, la ubicación por defecto donde se van a estar almacenando es la carpeta de documentos. ¿Qué pasa si yo creé la base de datos, me olvidé de decirle en qué carpeta quería guardarlo o me olvidé incluso de ponerle el nombre? Si les ocurre eso, lo primero que tienen que hacer es, la base de datos tiene que estar cerrada, sí o sí, porque nosotros vamos a cambiar de ubicación ese archivo. Voy a la carpeta de documento o documentos, buscamos el nombre de la base de datos, por ejemplo acá yo lo tengo, hago clic derecho sobre el archivo, lo corto y me voy a la ubicación donde en realidad quería dejarlo. Yo en este caso lo voy a dejar acá en el escritorio, voy a hacer clic derecho y elijo la opción pegar. Entonces acá ya tengo la base de datos. Y ahí recién puedo abrirla para modificarla. Tengan presente la advertencia de seguridad. En este módulo, no importa si lo cerramos, si nos olvidamos de habilitarlo, no hay ningún problema porque no vamos a notar ninguna diferencia. Pero es importante que se acostumbren a elegir la opción habilitar contenido, ya que cuando estemos trabajando en el módulo 3 y en el módulo 4 con consultas más avanzadas dentro de Access, es importante que el contenido esté habilitado. Si esto no lo habilitamos, algunas funciones de Access no se van a ejecutar de manera correcta. Bien, entonces ya tengo preparada la base de datos. Una vez que tengo la base de datos, el siguiente paso obligatorio es crear la tabla o las tablas que van a estar dentro de ella. Me voy a la opción de crear y desde el grupo tablas vamos a diseño de tabla. Acá tenemos el nombre de los campos y el tipo de dato. El primero, por ejemplo, vamos a poner código de medicamento. Cuando estamos cargando los campos, recuerden que por defecto a todos les va a salir texto corto. Vamos a ponerle acá nombre. Voy a buscar el PDF, farmacia central, nombre, precio y código de laboratorio. Pueden dejar espacios en blanco, o sea, no es que sí o sí tiene que estar todo pegadito los nombres, pueden dejar espacios en blanco, pero lo que no se puede dejar en las versiones más nuevas es un punto. Si yo lo quiero separar con algún carácter, por ejemplo, puedo colocar guión bajo. La mayoría de las veces
va a estar así juntito, pero pueden poner un guión bajo. Una vez que terminaron de colocar el nombre de los campos, ¿qué es lo siguiente que hacemos? Le definimos el tipo de dato que va a estar guardando. Ojo con este detalle. Si por ejemplo yo tengo códigos, los códigos por defecto van a ser números, a no ser que se le haga alguna declaración en el documento en el cual nos diga que va a ser alfanumérico, por ejemplo, contenga números mezclados con letras. Entonces, en un inicio, si no les hace esa aclaración, el código siempre va a ser un número. Por lo tanto, acá en tipo de datos tengo que asegurarme de elegir el formato correcto. El primer campo, el 95% de las veces, va a ser autonumeración, o sea, autonumérico. Autonumeración. Texto corto, después me dice moneda y autonumeración. ¿Sí? Acá lo mismo, moneda, y acá autonumérico solamente puede haber un único campo, o sea, no puede haber dos que sean autonuméricos. Por lo general la autonumeración se utiliza para el primer campo, después los siguientes son números nada más. Una vez que ya tenemos todo esto definido, es importante tener bien en claro qué tipo de dato va a ser, porque por ejemplo, en este ejercicio, en esta base de datos, tenemos un total de 4 tablas. Por lo tanto, si yo me confundo en algún tipo de dato, al momento que quiera conectarlas, al momento que quiera relacionarlas, me va a tirar un error. Me va a decir que los datos no coinciden. Ya tengo preparado el tipo de dato, a continuación guardamos la tabla. Recuerden que pueden hacer clic derecho en la etiqueta y elegir la opción guardar, o en la barra de título presionan acá en el disquito para guardarlo. Esta es medicamentos. Lo mismo acá, supongamos que nos olvidamos de ponerle nombre y ponemos aceptar. No se preocupen por ese detalle. Cuando les mencione sobre la clave principal, le van a poner que no. Y acá lo que tenemos es lo siguiente. Recuerden esto, cuando hay más de una tabla dentro de Access, de alguna forma tenemos que relacionar los datos. Entonces, el primer campo de esta tabla le vamos a colocar la clave principal, o sea, la llavecita que se encuentra acá. Si esta llavecita no la ven, significa que están en otra pestaña distinta. Van a la pestaña Diseño de tabla y presionan la llavecita. Tenga cuidado porque, por ejemplo, la llavecita yo la podría colocar en cualquier otro campo, pero lo importante es que quede en el primer campo. Y guardamos. ¿Qué pasa si me olvidé de darle nombre a mi tabla? La tabla no puede estar abierta, sí o sí tiene que estar cerrada. Pueden hacer un clic en la X o clic derecho en la pestaña para poder cerrarla. Y luego le pueden cambiar el nombre. Hacen clic derecho, cambiar nombre. Medicamentos. Tengan en cuenta ese detalle. ¿Qué pasa si me olvidé de ponerle la llavecita? Le hacen clic derecho encima de la tabla de medicamentos y van a la vista diseño. Y desde acá pueden hacer los cambios, ya sea si se olvidaron de agregar la clave principal o si por X motivo se equivocaron en algún tipo de dato y tienen que modificarlo. Entonces desde vista diseño acceden a esta sección para poder modificar los campos. ¿Cómo vamos hasta este punto con Access? ¿Alguna duda hasta acá? No se olviden que si tienen dudas, pregunten. Ok.
Bien, ya tenemos armada una tabla. Tengo que armar las otras. Lo mismo, crear, diseño de tabla y cargo la información. Tenemos laboratorio, así que vamos a poner código de laboratorio. Y el siguiente campo que es nombre. Defino el tipo de dato. Como es el primer campo, le ponemos autonumeración. Y como vamos a estar relacionando la información que se encuentra acá, sí o sí, el primer campo va a tener la llavecita. Y ahí lo guardo. Le pongo el nombre, laboratorio. Laboratorio, laboratorios, laboratorio. Y listo. Y podemos cerrar. Diseño de tabla, farmacia. Lo mismo, autonumeración, nombre, dirección, localidad. El primer campo le agregamos la llave y farmacia. Y cerramos. Y vamos con la última tabla, que es la de stock disponible. Código farmacia, código medicamento. Farmacia. Farmacia y cantidad. Si en algún momento me equivoqué en el orden, supongamos que digo, ay, lo quiero hacer igual como está acá en el PDF, que después de stock venga el código de farmacia. Lo que se puede hacer en vez de borrar toda la información es, me posiciono acá en este margen, en este borde, que es un poco más oscuro, y por ejemplo voy a hacer un clic acá, donde está el código de medicamento, y me voy a la opción insertar filas. Entonces lo que va a hacer es, de la fila que estaba seleccionada, donde nosotros hicimos un clic, va a estar insertando una fila por encima. Entonces acá voy a poner código farmacia. Y esto que está acá, voy a hacerle un clic y lo voy a eliminar. Y vemos cómo toda la información sube. Entonces ya tenemos código farmacia, medicamento y cantidad. Vamos a cambiar el tipo de dato, autonumeración. Habíamos dicho que los códigos son, autonumeración puede haber solamente uno, y el resto van a ser números. Así que acá voy a poner número, y este lo voy a dejar en texto corto. Este de cantidad le voy a poner también un número. Vamos a guardarlo. Este es stock disponible. Y acá lo cierro. Listo. Cada una ya tiene la llavecita. Si yo voy a la vista de diseño, código de farmacia, que es el primer campo, tiene la llave, código de laboratorio, código de medicamento y código de stock. Todas tienen las llavecitas. A continuación, yo tengo que relacionar la información que se encuentra en las tablas. Hay que tener presente siempre la forma en que se van a relacionar los datos es importante, ya que recordemos que no podemos relacionar cualquier cosa con cualquier cosa. Acá en el caso de la tabla de medicamentos tenemos código de descripción, que sería el código de cada uno de los medicamentos, el nombre, el precio, y acá tenemos código de laboratorio. En la descripción vemos que los números son todos correlativos, va desde el número 1 hasta el último, que es el 30. Hola Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes.
Estamos realizando el ejercicio de base de datos. Acá en la clase 10. Detalle. Siempre me confundo. El enlace me queda mal. Menos mal que entré. A ver, ahora vamos a actualizar la página. Ahora sí. Bien, estamos con el ejercicio Farmacia Central Oeste. Acabamos de crear cada una de las tablas dentro de Access y ahora vamos a proceder a relacionar esta información. Entonces, vamos a ir a la pestaña Herramienta de base de datos y me voy a ir al botón Relaciones. Voy a seleccionar todas las tablas, mantengo presionado en la primera y sin soltar arrastro hasta la última. Y presiono Agregar. Si por algún motivo agregué, voy a cerrarlo, si agregué una de más, por ejemplo, laboratorio está repetido, hago clic derecho y pongo Ocultar tabla. ¿Sí? Entonces de esa manera ya no se puede visualizar. Entonces, acá, los medicamentos, habíamos dicho que en código de descripción tenemos 1 al 30. Recordemos que, ¿qué es lo que hace la llavecita? ¿Qué es lo que hace la clave principal? La clave principal tiene dos tareas. Tarea número 1, se va a asegurar que cada uno de estos valores, o sea, cada uno de estos medicamentos, sean únicos e irrepetibles. Significa que, por ejemplo, acá tenemos Anaflex. Anaflex tiene el código número 1. Anaflex Plus tiene el código número 2. Si yo en algún momento, supongamos que cargo 5 datos, y acá, por ejemplo, Tafirol, le quiero colocar el código 1, no me va a dejar, porque Access me va a decir, no, me dijiste que estos datos iban a ser únicos e irrepetibles, al ponerle la llavecita. Por lo tanto, yo no puedo tener varios datos con el mismo código. Entonces, el código 1 es solo para Anaflex. Código 2, Anaflex Plus. El código 3 para Bacticel. Y así con cada uno. Cada número hace referencia a un solo elemento. Esa es la primera función que tiene la llavecita dentro de la tabla. La segunda función es que me va a permitir relacionar los datos entre las tablas. Ya que si yo quiero hacer la relación junto con una tabla que no tiene una llavecita, me va a tirar un error. Es más, antes de hacer la relación, voy a cerrarlo, voy a sacarle la llavecita a una de las tablas para que vean el cartel de error. Ahí está. Y ahí lo cerré. Vamos a ir acá, vuelvo a herramientas, relaciones. Ahí ya tengo las relaciones. Bien, acá. Después, acá en medicamentos, bueno, tenemos el nombre, el precio y tenemos el código del laboratorio. Y si se fijan bien en el código de laboratorio, a diferencia del código de descripción, los números sí se repiten. Por ejemplo, tenemos código laboratorio, código 1. Acá nuevamente vemos código 1, 1, 1. El 2 también se va repitiendo. El 3 un par de veces. Acá el 4 y el 5 aparecen una sola vez. Pero pues tenemos los demás que se van repitiendo. ¿Qué es lo que ocurre? Como acá le dijimos que iba a ser número y no tiene la llavecita, nosotros podemos repetir estos valores. Pero ahora, estos valores, o sea, no son números inventados al azar que se me ocurrieron y están ahí.
esta información de código de laboratorio tiene que ver con la información de la tabla que se encuentra acá. En la tabla laboratorios ocurrió lo mismo. Tenemos un código de laboratorio, números que no se repiten y van del 1 al 19. Y hacen referencia cada uno al nombre del laboratorio. Y si se fijan bien acá, todos estos números que se están repitiendo en algunas ocasiones son entre 1 y 19. ¿Qué le estamos diciendo acá a Access? La información que le estamos diciendo es, bueno, este medicamento llamado Anaflex es de el laboratorio Vago. O sea, al ponerle el número 1 acá, le estamos diciendo a Access que la información viene de este lado. O sea, sería Vago. Anaflex Plus también es del mismo laboratorio Vago. Bacticel igualmente, y Dioxaflex también es del mismo laboratorio. Después todos los que tienen el código 2 significa que su laboratorio es Bayer. Y así con cada uno de los números. ¿Qué es lo que pasa acá? Yo, en este caso, sé que esta información pertenece a esta tabla. Eso lo sé yo porque armé la base de datos y quería que sea de esta manera, que esa información esté relacionada con la otra. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo las dejo solitas, o sea, las dejo sueltas, como están acá, yo sé que este código de laboratorio pertenece o se relaciona con la tabla de medicamentos, pero solo sé yo internamente nada más. ¿Qué es lo que ocurre? Le tengo que decir a Access que este dato que se encuentra acá tiene que salir, o sea, se tiene que relacionar con este otro dato. Para eso son las relaciones en Access, para conectar las tablas. Entonces lo que voy a hacer es, mantengo presionado y arrastro. Código de laboratorio. Recuerden que puede ser puedo hacer la relación desde este campo hasta este otro, o puedo mantener presionado acá en este código de laboratorio y arrastrarlo al otro campo. O sea, es indistinta la dirección que tome. Y lo arrastré. En el momento que lo solté sobre el nombre del otro campo, aparecía este cuadro que me permitía modificar las relaciones, o en este caso crear la relación. Y me dice, bueno, de la tabla laboratorios elegiste código laboratorio y de la tabla medicamentos elegiste el campo código laboratorio. Fíjense también en este detalle. Esta información, o sea, el nombre del campo, es exactamente igual. Ojo con este detalle. Yo acá tengo nombre de la tabla laboratorio y tengo nombre de la tabla medicamentos. ¿Por qué esos datos no los voy a relacionar? Porque no es lo mismo decir laboratorio Vago que decir Anaflex. O sea, el tipo de datos es el mismo, pero no tiene que ver un nombre con otro nombre. O sea, no hay ningún tipo de conexión. Porque yo necesito identificar a los medicamentos de manera individual con su nombre y necesito identificar a los laboratorios de manera individual con su nombre. Por ese motivo, estos campos, por más que se llamen igual, estos datos no se relacionan entre sí. Entonces, para eso tengo el código de laboratorio. Este código, este número, me sirve como referencia para poder conectarlo. Una vez que estoy acá, voy a activar la opción Exigir integridad referencial. Al tenerlo activado, ¿qué es lo que va a hacer Access? Si yo esto no lo activo y pongo crear, automáticamente me las va a conectar. Ahí me creó una conexión. Joya. Pero hizo la conexión directamente, o sea, no verificó
que tenga clave principal, no verificó que la información de un campo coincida con el otro. O sea, si este código de laboratorio es número, acá también tiene que haber un número. Entonces, al no haber activado la integridad referencial, Access no está verificando eso. Hizo la conexión, lo relacionó. Voy a hacerle doble clic a esta línea. Por eso, cuando relacionamos las tablas, es importante que exigir integridad referencial esté activado. Si esto está activado, en el momento que presionemos aceptar, Access va a revisar la información y si todo está correcto, me hace la conexión. Entonces acá me dice que cada uno de estos laboratorios, o sea, cada uno individualmente, se va a estar conectando con varios datos de la tabla medicamentos. ¿Por qué uno a varios? Porque en el caso de, en el laboratorio, el 1 lo tengo una sola vez. Entonces acá va a aparecer una sola vez. Pero en medicamentos, el 1 tengo varios. O sea, yo puedo tener varios medicamentos de un mismo laboratorio. Pero en el caso del laboratorio voy a tener siempre uno solo llamado vagón. No es que cargo 50 medicamentos de laboratorio vagón y el número 1 acá lo voy a tener repetido 50 veces. No, acá una sola vez. Entonces, estas dos tablitas ya están relacionadas, ya están conectadas. Voy a guardar. ¿Qué más me falta relacionar? Acá tenemos código de farmacia y en stock disponible tengo código de farmacia y además tengo código de medicamento. Así que voy a mantener presionado en el nombre y las voy a ir arrastrando para cambiar de ubicación. Ahí estaría. Vamos a relacionarlas ahora. Tengo código de medicamento y lo voy a relacionar con código de medicamento. Pongo crear solito y me hizo la relación. Pero yo siempre voy a exigir la integridad referencial y aceptar. Fíjense que me tiró un cartel de error. La relación debe ser sobre el mismo número de campos con el mismo tipo de dato. Cuando yo no activé la integridad referencial, puse aceptar y me aceptó la relación sin ningún problema. En cambio, cuando lo activé, ahí me detectó que hay un error en la información de la base de datos. Por eso es tan importante la integridad referencial. Si esto no está activado, Access no me va a avisar si hay algún error ni nada. Me lo va a dejar pasar. En cambio, teniendo esto activado, Access se va a fijar que todo esté correctamente cargado. Vamos a cancelar. Esta relación la voy a sacar. Voy a hacer un clic para remarcarlo. Y acá clic derecho para eliminarlo. Ahí estaría. Yo quise relacionar código de medicamento con código de medicamento. Cierro la relación y me voy a medicamento. Clic derecho, vista, diseño. Y acá tengo código de medicamento, tiene su llavecita. Y es el tipo de dato autonumeración. Vamos a ir al stock. Busco código de medicamento y acá yo lo había dejado en texto corto para que me generara ese error. Entonces, fíjense que el tipo de dato no coincide. Acá es texto corto y acá es autonumeración, o sea, es un número. Por lo tanto, acá en código de medicamento, sí o sí tiene que estar en número. Herramienta base de datos, relaciones y vuelvo nuevamente. Código de medicamento con código de medicamento. Exijo la integridad referencial y le pongo crear. Y ahí fíjense cómo se conectó sin ningún problema. Bien, aquí. Voy a volver acá en relaciones. Ya tenemos relacionados laboratorio, medicamentos, stock disponible. Y me falta relacionar farmacia. Fíjense en este detalle. Acá
yo no le puse la clave principal, o sea, lo dejé sin la llavecita. Voy a relacionarlo. Si le pongo crear, al igual que nos pasaba antes, no importa si el tipo de datos es incorrecto, lo relaciona igual. No importa si la llavecita, o sea, si la clave principal no está, lo relaciona igual. Chauchis. Voy a activarlo, exigir integridad referencial. Y lo creo. Y acá me aparece un cartel de error. No se encontró ningún índice único para el campo al que se hace referencia en la tabla principal. El índice único es la llavecita, o sea, es la clave principal. ¿Qué pasó? Se dio cuenta que en este campo que se encuentra acá no tiene clave principal. Entonces no me permite hacer la relación. ¿Cómo tengo que hacer? Esto lo voy a cerrar. Voy a guardar los cambios. Me voy a la tabla correspondiente, que es la de farmacia. Y acá le agrego la clave principal. Y lo cierro. Vuelvo a herramienta de base de datos, relaciones. Acá ya se visualiza que tiene la llavecita. Y lo relaciono con código de farmacia. Y ahí ya tengo las tablas relacionadas. Entonces, teníamos la llave que cumplía con dos tareas. Tarea número 1, hacer que todos los datos sean únicos e irrepetibles. Y la segunda tarea, que también es muy importante, que me va a permitir hacer la relación de las tablas. Una vez que ya tenemos todo relacionado, lo guardamos. E importante, las pestañas siempre asegúrense de cerrarlas. Una vez que terminamos de usarlo, lo cerramos. Ya que muchas veces, si dejamos pestañas abiertas, no nos va a dejar continuar. Por ejemplo, supongamos que voy a dejar activa lo que es farmacia. Me voy a relaciones y quiero hacer alguna modificación. ¿Confirma que desea eliminarlo? Sí. Me dice, el motor de base de datos no pudo bloquear la tabla farmacia porque actualmente la está utilizando otro usuario o proceso. Cuando me dice esto, que la está utilizando otro usuario o proceso, significa que esa tabla con la que yo quiero trabajar está abierta. Por eso es importante que una vez que trabajan con una parte, ya no la usan más, la cierran. Lo mismo en el caso de las relaciones. Ya no lo uso más, listo, lo cierro. Tengo que asegurarme de que la pantalla esté lo más limpia posible. Ya tengo lista la relación. A continuación puedo empezar a completar los datos. Ojo cuando trabajan con las relaciones, cuando tienen, aunque sea dos tablas relacionadas, porque supongamos que acá me dice medicamentos. Entonces voy a empezar con la tabla de medicamentos. Voy a dividir la pantalla. Vamos a ponerlo acá. Voy a ir a medicamentos y empiezo. Como es autonumérico, no hace falta que yo escriba nada en código de medicamento, me voy directamente al campo de nombre. Y pongo Anaflex. Coloco el precio, código de laboratorio 1. En el momento que quiero cargar el siguiente dato, Access no me lo permite. Me dice, no se puede agregar o cambiar el registro porque se necesita un registro relacionado en la tabla laboratorio. ¿Qué pasa acá? Nosotros ya relacionamos las tablas. O sea, toda esta información ya está relacionada. Tenemos medicamento con laboratorio. O sea, hasta acá no habría ningún problema. El inconveniente es el siguiente. Yo acá puse código de laboratorio 1. Pude haber puesto código de laboratorio, vamos a elegir otro, 18. Fíjense que acá tengo los laboratorios, van del 1 al 19. Entonces yo acá puedo cargar números que vayan del 1 al 19. Vamos a poner 15. Tampoco me deja continuar. ¿Cuál es el inconveniente? ¿Qué pasa con la tabla laboratorio? La tabla laboratorio, yo todavía no tengo nada cargado. Entonces Access, ¿qué es lo que pasa? Me dice, estás cargando el código 15, pero la tabla laboratorio no hay nada. O sea, ¿de dónde salió ese 15?
El código 1, la tabla de laboratorio está vacía. ¿De dónde salió ese 1? Entonces acá, ¿qué pasa? Lo que tengo que hacer es cargar laboratorio. Vago, Bayer. Por ejemplo, voy a tener estas dos. Por lo tanto, una vez que yo tenga información dentro de la tabla de laboratorios, yo voy a poder ir a medicamentos a poder cargar los datos. Fíjense que hago un clic y ya me deja cargar los datos. Anaflex Plus, el precio 272, código 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este código existe. A medida que voy cargando información en la tabla, me aparecieron estos símbolos, el signo más. Acá, por ejemplo, me dice que esta información está vacía. Y si yo voy al laboratorio y despliego Vago, me dice, bueno, de Vago tenemos estos dos medicamentos. O sea, como están conectadas, me muestra en pantalla y me dice, bueno, esta es la información que está relacionada con este campo. Entonces, la tabla medicamentos la voy a cerrar porque no puedo cargar los medicamentos hasta que yo no tenga la tabla de laboratorio completa. Una vez que haya completado todos estos datos, ahí recién voy a poder venir acá a esta tabla y cargar la información, sí o sí. Detalle a tener en cuenta, esto es un PDF, por lo tanto yo puedo copiar y pegar la información. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy acá, selecciono los datos, puedo hacer clic derecho copiar, hacer clic derecho pegar. O puedo seleccionar la información, control C para copiar y acá control V corta para pegar. Control C, control V. Marco. Creo que yo llegué hasta relacionar las tablas, ahí me quedé. Ah, bien. O sea, hice todo y hasta ahí, no sé qué es lo que, dónde tengo que arrastrar los códigos y eso. Hasta ahí quedé. Ah, está bien. O sea, esto todavía está vacío. Bien, lo voy a sacar. O sea, todavía no lo relacioné, llegué hasta ahí donde está esa imagen. Ah, bien, perfecto. Entonces acá, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una vez que ya tenés las tablas cargadas, empezamos con... Vos podés cambiar de posición las tablas para poder manipularlas. Agarramos de la tabla de farmacia el campo código de farmacia y lo vamos a relacionar con código de farmacia de la tabla stock disponible. Vas a mantener presionado en código de farmacia y sin soltar te asegurás de arrastrarlo y que quede en código de farmacia. Si arrastraste y está correcto, te tiene que aparecer este cuadro como el que tengo en pantalla. Sí, llegué a exige integridad referencial, le di a aceptar y me apareció como lo tiene usted. Bien, perfecto. Y hacemos lo mismo con la tabla medicamentos. Agarramos código de medicamento y sin soltar lo arrastramos en la tabla stock disponible hasta código de medicamento. Y también exigimos la integridad referencial. Y a todo lo que dice código, laboratorio, farmacia, medicamento le puse la clave, sería lo de la llave. Muy bien. Sí, sí. Y después código de laboratorio lo relacionas con código de laboratorio de medicamentos. Código con código. Una vez que hago eso ya cierro porque yo todos los demás datos ya los cargué. Nada más tenía la duda en uno que no me dejaba poner autonumeración 2 veces
y me da a elegir que ponga número. Ah, bien, porque acá es, sí, acá hay un error de, mala mía, es número. Ahí ese código laboratorio me aparece que no puedo ponerlo, y lo borré, lo saqué todo, lo borré de vuelta, los 4, los volví a escribir, hice una nueva tabla y no me salía. Y dije, bueno, pongo número a ver si es. Sí, sí, en este hay que ponerle número. Porque no puede haber dos campos que sean de autonumeración. Una vez que lo tenés, cuando lo cierres te va a preguntar si desea guardarlo. Y lo guardamos. Y voy a terminar de cargar la información del laboratorio. Código de stock queda vacío. Código de stock, ese hay que completarlo. Lo completamos con, vamos a ver, con 15 datos de la siguiente manera. Vamos a ir acá. Código de farmacia significa que vas a poder cargar en la parte de, vamos acá, ahí está. Código de farmacia, vas a poder cargar valores entre 1 y 10 solamente. O sea que si tenés que cargar 15 registros, vas a tener que repetir algunos códigos de farmacia. Código de medicamento, según la tabla de medicamentos, hay un total de 30 medicamentos. Así que acá vas a poder colocar valores mezclados entre 1 y 30. Y bueno, y en cantidad, ahí vamos a poner también cantidad. Los valores pueden ser de 2, 3 cifras. O algunos le puedes dejar el valor 0. Pero esto los cargas vos por tu cuenta. Tiene que haber un total de 15, o sea, en código de stock tenés que tener 15 registros.
aquí farmacia, todo mezcladito. Uno más. Ahí está. Bien, las tablas ya están todas cargadas. Recuerden que si quiero visualizar una columna, o sea, quiero verlo en el ancho, desde acá, en la parte superior, la unión entre dirección y localidad lo vamos a expandir. Así se puede ver mejor. Cuando lo cerremos, cualquier modificación que hagamos con respecto a lo que es el diseño, en ese caso sí nos va a pedir guardar los datos, ¿sí? Desea guardar los cambios en el diseño. Cuando agregamos información no nos pide guardarlo a cada rato, pero sí cuando hacemos alguna modificación del diseño. Bien, ahora, una vez que ya lo tengo, lo siguiente que me va a estar pidiendo el ejercicio van a ser las consultas. Por lo tanto, acá van a tener a mano siempre el archivo de consultas. O sea, van a la clase 1, en la actividad, y van a tener siempre a mano este documento, el PDF. Porque en la última hojita les va a aparecer los distintos criterios de las consultas. Depende de lo que nos pida. Si de repente me pide un dato, por ejemplo un número, mostrar la cantidad mayor a un valor, entonces acá tenemos la opción para poder colocar mayor a un determinado número. Si tengo que buscar entre un dato u otro, acá tengo la opción para buscar entre un número y otro. Si la información que tengo que buscar es contexto, entonces ahí tengo que trabajar con estas opciones, con estos criterios. Entonces voy a acercar un poquito más y me dice, mostrar un listado de los medicamentos cuyo laboratorio sea Vago o Pfizer. Me voy a crear
diseño de consulta y traigo medicamentos y el laboratorio. Para traer los datos acá abajo podíamos hacer doble clic o mantener presionado y arrastrarlo hasta acá abajo. La otra opción para traer la información era directamente me posiciono acá y digo, bueno, quiero trabajar con la tabla laboratorio. Entonces marco laboratorio. Y después arriba le indico qué campo quiero de laboratorio. Quiero el nombre. Son 3 formas distintas de cargar los datos en la parte inferior. Así como está, me voy acá al botón ejecutar. Asegúrense siempre de que esté dentro de la opción de diseño de consulta. Y ahí me trae todos los datos. Para regresar a la vista diseño me voy a la pestaña, o sea, al título, vista diseño, y ahí puedo regresar. Entonces acá me decía determinados laboratorios, o sea, no quiero una lista completa de todos los productos, quiero solamente los que pertenecen a estos 2 laboratorios. Entonces acá teníamos este grupo. Cualquiera de las 2 opciones la puedo usar, o sea, funciona de la misma manera. Yo puedo colocar las palabras, separarlas con una O, por ejemplo, Morón, o Merlo, o Aedo. Y la otra opción es colocar la palabra IN, abrir un paréntesis y dentro separar cada una de las palabras que yo quiero buscar con un punto y coma. Es mucho más sencillo, o sea, después ustedes lo usan de la forma que quieren, pero es mucho más sencillo recordar esta opción, poner las palabras y separarlas por una O. ¿Qué quiere decir? Que yo acá en el criterio voy a tener que colocar Vago o Pfizer. De esta forma, tal cual como está ahí. Vago o Pfizer. ¿Dónde voy a colocar esa información? Yo acá tengo esta área. Tengo que ir acá en la fila criterios. Entonces, acá tengo 3 casillas para poder completar los datos. Lo que es Vago o Pfizer, ¿de qué columna la voy a obtener? La voy a obtener de la tabla del laboratorio. Por lo tanto, acá es donde cargamos los datos. Vago o Pfizer. Y fíjense cómo automáticamente yo puse solamente Vago o Pfizer. Y Access se encargó de colocar el resto de la información, que son las comillas. Voy a ejecutarlo. Y ahí me trae solamente la información que le pedí. Tengan cuidado no con las mayúsculas, ya que si yo, por ejemplo, voy a poner Vago y Pfizer en minúscula, fíjense que la información la trae sin ningún problema. Pero, si yo, por ejemplo, en Vago lo coloco sin acento, ahí fíjense que no lo encuentra. Así que tengan cuidado con las letritas que tienen acento. Tiene que estar escrito tal cual. Entonces ahí ya tenemos la primera. Y ejecutamos. Vamos a volver a ponerle el acento Vago. Y ahora sí me trae la información. Una vez que ya trajo la información, podemos guardarlo. Le dejo como nombre consulta 1, no hago ningún cambio, y aceptar. Crear, diseño de consulta, y acá elegimos la tabla o las tablas con las que vamos a trabajar. Si en algún momento nos equivocamos y cerramos el panel, no hace falta cerrar la consulta y empezar de vuelta. Acá mismo, en diseño de consulta, tenemos la opción de agregar tablas. ¿Sí? Porque muchas veces capaz que agregamos una tabla y de repente necesitamos un dato de otra tabla. Entonces, desde acá yo puedo agregar las tablas que necesite. Fíjate, Gabriel, de hacer la consulta, a ver si sale.
Sí pude, se me había salido, creo que había apretado otra cosa y se me había salido todo. Ok, Ahora puse y me apareció Pfizer y Vago. bien, very good. Bueno, vamos con la Bueno, una vez que siguiente. termino eso, ¿qué hay que hacer? Sigo con otra cosa, ¿no? Exacto, una vez que ya terminaste la consulta 1, se guarda, se cierra y hacemos la otra consulta. Por ejemplo, la consulta número 2, pues cada uno de estos puntos son consultas diferentes. Entonces ahora, consulta número 2, mostrar las farmacias que son solo de Morón. Entonces acá tengo farmacia y lo agrego. ¿Me pide laboratorio? No. ¿Me pide medicamentos? Tampoco. ¿Me pide una cantidad de stock? Tampoco. Solamente farmacia. Entonces no necesito agregar otras tablas. Así como está, lo voy a cerrar. Como solamente tengo farmacia y me gustaría todos los datos para tener más info, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer doble clic en el nombre de la tabla que es farmacia y al hacer doble clic me marcó todos los campos de una sola vez. Mantengo presionado y sin soltar arrastro hasta abajo. Y ahí me trae todos los campos de manera automática. Esa es otra opción para traer la información. En vez de estar haciendo en cada uno doble clic, doble clic, doble clic, hacen doble clic en farmacia y arrastran sí o sí los datos. Ahí está. Siempre una recomendación, ustedes pueden seguirla o no, eso depende de cada uno. Una vez que trajeron los datos, ya sea si es una sola tabla o varias tablas, presionen en ejecutar para asegurarnos que la información la está trayendo. Por ejemplo, acá en este enunciado me dice mostrar las farmacias que son solo de Morón. Entonces, al ejecutar la consulta, veo que acá tengo, bueno, todas las localidades y entre ellas está Morón. Entonces, yo necesito Morón solamente. Me paro en el criterio correspondiente de la columna localidad y acá pongo Morón. ¿Por qué es importante ejecutar previamente la consulta? Ya que una vez que yo pongo el criterio y presiono ejecutar, Access lo que va a hacer es filtrar la información y me va a decir, bueno, te voy a estar mostrando lo que me estás pidiendo. Acá yo lo ejecuté, supongamos que traje los datos, cargué los campos, ya puse el criterio y recién ahora ejecuto la tabla. En el momento que lo ejecutamos y me devuelve vacío, lo primero que uno piensa es que nos equivocamos. O sea, cometimos un error. Entonces, por ese motivo, una vez que colocamos los campos en la parte inferior, antes de colocar los criterios, ejecutamos la consulta. Entonces, de esa manera vemos los datos. Ahora, yo vi que había localidad de Morón, pero en el momento de ejecutarlo, ahora me aparece vacío. Entonces, ¿cuál es el problema? El error lo tengo en Morón. Ahí le voy a poner el acento. Ahí lo ejecuto y ahí se ve toda la información. ¿Qué pasa si de repente en la lista, supongamos que el enunciado me decía, bueno, mostrar las localidades que sean, por ejemplo, de Moreno? Entonces acá ponemos Moreno. Al ponerle ejecutar, me trae vacío. ¿Cuál es el inconveniente acá? O sea, no es que yo me equivoqué al escribir Moreno, sino que el problema es que no tengo ninguna localidad que sea de Moreno. Porque cuando yo lo ejecuté por primera vez tengo Morón, Aedo y Castelar, nada más. Moreno no existe, entonces por eso me lo trae vacío. Entonces, ejecutar la consulta una vez antes de cargar los criterios es una buena práctica como para visualizar previamente los datos.
Ahí estaría. ¿Puede pasar que en algún momento las consultas les quede vacía? Sí, puede llegar a ocurrir. Si en algún momento el enunciado me decía buscar información de los que son de Moreno y no tengo ninguno de Moreno, me va a quedar vacío, obviamente. ¿Cómo lo tendría que corregir? Yo lo que tendría que hacer es ir a farmacia y cambiar alguno y decir, bueno, este que está acá vamos a ponerle Moreno. Entonces ahí ya tengo una localidad para que me muestren los valores. Después, en el tercer punto me dice, realizar un listado con los medicamentos cuyo nombre inicia con vocal. Vamos al machete. Acá. Nuevamente tengo que trabajar con textos. Y acá hay uno que me muestra que comienza con vocal. ¿Cómo es la estructura? Tenemos, vamos a hacer un poquito más grande. Ahí está. Sí o sí las comillas tenemos que escribirlas nosotros. Comilla. Colocamos el corchete. Si por algún motivo en nuestra computadora, que puede llegar a ocurrir, no tenemos en el teclado a la vista el corchete, podemos ir a Google, buscar código o tabla ASCII y desde acá buscamos el corchetito, que es este. Acá estaría. Acá me dice que este es el código ALT 91. Y en la parte superior, donde dice código ASCII 91, yo puedo seleccionarlo. Voy a elegir el otro que es el que cierra. Ahora vamos a poner este. Puedo seleccionarlo, clic derecho, copiar. Y al momento de crear la consulta, acá lo puedo pegar. Clic derecho, pegar. Entonces ahí se pega el corchete. Es súper incómodo, pero es una opción. La otra opción, si no queremos usar el buscador de Google para encontrar el tablero ASCII, no sé si en el teclado en pantalla, no recuerdo si está. Shift, no, Alt GR, acá está. Presionando Alt GR, ahí aparecen los corchetes. Entonces si yo estoy acá, pongo el teclado pantalla, Alt GR, clic y ahí ya tengo el corchete. Esa es una opción. Después las vocales o las letras van a ir ahí dentro separadas por una coma. Cierro el corchete, pongo un asterisco y cierro con la comilla. O sea, esta es la estructura que tenemos que respetar para colocar las palabras que inicia con vocal. Muestra aquellas que comiencen con vocal. Si yo de repente... ¿Por qué tenemos que usar los corchetes? Esto es para agrupar las letras. Si yo, por ejemplo, estoy buscando que comiencen con la letra A, lo único que tendría que hacer es abrir una comilla, colocar la A, el asterisco y cerrar la comilla. Entonces, de esta manera me va a traer todos los datos que comiencen con A. Entonces, como en este caso, yo tengo que buscar todos, o sea, en vez de poner O, que comience con E, O, que comience con I. ¿Sí? En vez de hacer todo esto con cada una de las vocales, se puede agrupar de esta manera. Lo mismo si yo quiero otras letras, es decir, bueno, quiero que comience con la A, con la B, con la C, con la D. O sea, no necesariamente es una estructura solo para las vocales. Ahí podemos colocar las letras que nos pidan. Y no se olviden del asterisco. Este asterisco que se encuentra acá sirve como un comodín. Y le estamos diciendo, bueno, comienza con A.
No me importa lo que esté a continuación después de la A, no me interesa. Si es otra letra, si es un espacio en blanco, si es un carácter especial, no importa. Comienza con A, que me traiga esa información. ¿Qué pasa si finaliza con la A? Entonces lo que tengo que hacer es cambiar de posición el asterisco. Lo colocaría al principio. Acá, por ejemplo, le estaría diciendo finaliza con la letra A. O sea, la última letra de todos es la A. No me importa lo que esté antes. Lo mismo si yo lo quiero agrupar. Que finalice con una vocal. Comilla, asterisco, corchete. Bueno, lo mezclé. Entonces, la posición del asterisco es importante, no se lo olviden. Acá en este caso me pide que comience con vocal. Comilla, corchete, las vocales separadas por coma, corchete, asterisco y al final de todo la comilla. ¿Cómo sabemos que lo escribimos bien? Ahora vamos a verlo. Listado de los medicamentos. Medicamentos nada más. Crear, diseño de consulta, medicamentos. Traigo toda la información. Y acá en nombre pongo comilla, asterisco, pongo las vocales, cierro el corchete, pongo el asterisco y pongo la comilla. Cuando yo haga un clic en otra fila, voy a hacer un clic acá abajo, automáticamente Access escribe la palabra como al inicio. Si escribo la palabra como, significa que lo escribimos bien. Ahí lo ejecuto y me trae todas las que comienzan con vocal. Acá tengo que comienzan con A, con I y alguna con O. Y ahí ya lo tenemos. Después, ¿hasta acá alguna duda con las consultas? ¿Cómo vamos? Sí, lo entendí, profe. Lo que hay que hacer es memorizarse o aprenderse los criterios de la consulta, ¿no? Exacto, este cuadrito sería lo que hay que aprender. En el caso de los números y las fechas son prácticamente casi lo mismo. La única diferencia es que las fechas, cuando hay que escribirlas, tenemos que colocar el símbolo de la almohadilla. Si por ejemplo quiero colocar que me traiga fechas que sean menores a la fecha de hoy, entonces coloco el símbolo menor, abro el símbolo de numeral, escribo la fecha de hoy y cierro con otro símbolo numeral. Esa es la única diferencia que hay entre números y fechas. Las fechas enteras, día, mes y año, tienen que ir encerradas con el símbolo numeral. Después el resto es todo lo mismo. A lo sumo, la que más cuesta recordar es la de las vocales. Porque como hay que escribirlo todo completo, entonces muchas veces uno se confunde. Bien, vamos con este. La cuarta, mostrar un listado de medicamentos cuyo precio sea entre 800 y 1000. Entonces me voy a crear, diseño de consulta, medicamentos, nada más, traigo todo y acá. Me pide que esté entre un valor y otro. Cuando me dice eso, me voy acá al machete y en números, mayor, mayor o igual, menor, igual a, distinto de y entre. Y acá tengo también dos opciones. Puedo representarlo tal cual como está escrito, entre un número y el otro valor. Así con el entre y con el y. O utilizando
los operadores lógicos mayor o igual y menor o igual. Al igual que este grupo, en el caso de los textos teníamos las dos opciones, que la más sencilla de recordar era la primera. Acá ocurre lo mismo, la más sencilla de recordar sería la de arriba. Si ustedes quieren utilizar la segunda opción que se encuentra acá abajo, eso ya depende de ustedes, pero tranquilamente pueden utilizar la opción de arriba, ya que muchas veces uno se puede confundir en el significado de los piquitos. El primero es menor que, y el de abajo es mayor que. Entonces, por eso a veces es más sencillo directamente memorizar el de arriba. Entonces me dice cuyo precio sea entre 800 y 1000. Así que voy a escribir entre 800 y 1000. Así como está. Esta es la información que tiene que estar en el criterio. Entre 800 y 1000. Ejecuto y ahí ya me trae la información. Mostrar los medicamentos cuyo precio sea mayor a 1000. Nuevamente los medicamentos. Diseño de consulta, medicamentos. Y me pide que sea mayor a un precio. Acá sí o sí no me queda de otra más que utilizar el operador lógico. Y ahí me pide mayor, me pide el número, mayor que 1000. Entonces tendría que estar representado de esta forma. Si me hubiera dicho que sea mayor o igual a 1000, ahí tenemos que colocar el simbolito, el igual y luego el número. De esta manera estaríamos incluyendo el valor 1000. En cambio, en la forma que me lo pidió el enunciado, que sean valores superiores, no iguales. Así que me voy acá, en la columna del precio, en la fila de criterio, coloco el simbolito mayor a 1000. Y ahí ya viene la última consultita. Mostrar un listado que permita ver los medicamentos que hay disponibles en Castelar. Bien, acá. Medicamentos que hay en Castelar, o sea, en la farmacia de Castelar. Entonces tengo que hacer uso de medicamentos y de farmacia. Acá tengo un detalle, que esto le puede llegar a pasar en alguna consulta. La tabla medicamentos y la tabla farmacia no están relacionadas. Eso es porque la información que se encuentra acá no tiene nada que ver con la información que se encuentra en la farmacia. O sea, no hay ningún dato que conecte estas dos tablas. Este nombre hace referencia al nombre del medicamento y este nombre que está acá hace referencia al nombre de la farmacia. Entonces yo voy a cargar los datos que me pide. Medicamentos, o sea, quiero el nombre, el precio de los medicamentos de las farmacias de Castelar. Acá me equivoqué, voy a poner localidad. Necesito mínimo estos tres datos: nombre, precio y localidad. Así como está, lo voy a ejecutar para saber qué es lo que me trae Access. Access me trajo información, perfecto. Pero, ¿qué ocurre? Si yo voy abajo de todo, fíjense que me está trayendo un montón de información. Y si me voy acá abajo, me dice que hay un total de 300 registros. ¿Por qué 300 registros? Yo en ningún momento tengo 300. Acá tengo, en lo que es medicamento, tengo solamente 30. Y en lo que es farmacias, tengo un total de 10, nada más.
Entonces, ¿por qué me está trayendo 300 datos? El problema es el siguiente. Como no están relacionadas las tablas, Access lo que está haciendo se fija en la cantidad de datos que hay en localidad. Entonces dice, bueno, a ver, en la tabla de farmacia tenemos 10 farmacias. Entonces, ¿qué es lo que hace? Agarra los datos y los repite 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Va al siguiente, Anaflex Plus, y de vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teníamos los productos repetidos 10 veces, igual que la cantidad de localidades. Las tablas no las podemos relacionar. Ningún dato que está acá me sirve para relacionar con los datos. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a agregar una tabla, la cual, esta tabla, me sirve como un denominador, o sea, va a estar conectada junto con las otras dos tablas. Vamos a ir probando. Vamos a traer el laboratorio. Bien. El laboratorio está conectada, pero está solamente conectada con medicamentos. Así que el laboratorio después la voy a tener que sacar. Farmacia ya está puesto, medicamentos está puesto. Vamos con stock disponible y agrego. En el caso de la tabla stock disponible, esta tabla está conectada con estas dos. Este laboratorio no me sirve, así que la voy a sacar. Clic derecho, quitar tabla. Stock disponible me permite crear un puente entre medicamentos y farmacia. A pesar que yo no voy a traer ningún dato acá de stock disponible, simplemente la traigo acá a la consulta, porque me sirve de nexo nada más. Fíjense que vuelvo a ejecutar los datos y ya no me trae 300 como antes, sino que me trae un total de 15. ¿Por qué? Porque de todos estos productos, en la tabla de stock yo cargué 15 datos. ¿Por qué la tabla de stock? Porque acá es donde tengo la información de las farmacias y la información de los medicamentos junto con la cantidad disponible. Entonces, por eso solamente me trae un total de 15 datos. Entonces, si en algún momento les ocurre que traen dos tablas que no están relacionadas, fíjense de agregar una tabla que les sirva como puente entre estas dos. Aunque no use nada de esta tablita de stock. Simplemente me sirve para que se conecten. Si esto no está, al momento de ejecutarlo, esto está mal, porque no tengo 300 datos. Igualmente esto les puede llegar a pasar una en 1.000.000, pero si en algún momento les ocurre, que sepan que necesitan otra tabla. ¿Y qué tenía que buscar yo de acá? Mostrar un listado que permita ver los medicamentos que hay disponibles solamente en Castelar. Así que me voy a la localidad y pongo Castelar. Y me trae solamente la información correspondiente a Castelar. Y estarían todas las consultas. Los informes serán los más simples, los más sencillitos de armar, porque lo que tengo que hacer es marco una tabla y me voy a crear informe. Eso es todo. El informe, que era lo que hacía, me traía todos los datos de la tabla y la finalidad del informe, o sea, el objetivo del informe es que estos datos luego van a ser impresos. Yo puedo imprimir la tabla, pero me va a quedar así como si fuese una planillita de Excel. Títulos, las líneas. En cambio, el informe va a estar mucho mejor presentado los datos. Va a tener un título, un encabezado, un pie de página. O sea, está mucho más presentable para imprimirlos. Es solamente eso, elegir la tabla, con un clic, ir a crear informe. Y guardamos. Clic derecho acá en el título laboratorio
guardar y clic derecho, cerrar. Marcamos, crear informe. Marco, crear informe. Lo guardo y lo cierro. Ahí ya están los informes. En el caso de la tabla es un paso distinto, ya que en la tabla no solamente tengo que ir a crear el formulario. En el caso del formulario les va a pedir, esto también se los voy a pedir en el examen, que son los botones de desplazamiento. Los botones de desplazamiento son los botones que dibujábamos y nos permitían desplazar entre los registros. Ir al registro siguiente, ir al registro anterior, ir al último registro e ir al primer registro. En el caso de los informes solamente les voy a pedir que creen los informes, no les voy a pedir más nada. ¿Cómo hacemos en los formularios para insertar los botones? Clic derecho, vista diseño, y acá en la vista diseño nos vamos a diseño del formulario y en el grupo controles, bueno, en el caso los botones de mi versión son como varias X, pero a ustedes les puede aparecer botón. Y acá mismo lo dibujo. Les va a salir el asistente que les va a ir guiando para crear el botón. Me quedo en la primera categoría, después en los siguientes módulos vamos a ver el resto de los botones. En este módulo solamente nos quedamos con la primera categoría. Y en las acciones necesitamos un botón para cada una de estas acciones. Voy a empezar con este que es el primer registro. Siguiente. Elegimos la opción del texto y finalizo los datos. Y ahí ya tengo mi botón creado. Repito lo mismo. Me quedo en navegación de registro, registro anterior, siguiente. Ustedes le pueden dejar imagen o le pueden dejar el texto, o sea, como ustedes prefieran. Yo en mi caso siempre les voy a poner un texto. Profe, ¿cómo se llega hasta ahí, hasta ese paso? Yo terminé los informes y no entendí. No hay problema. Vas a crear, o sea, acá haces un clic en la tabla farmacia. Todo lo demás lo cierro, sería. Exacto. Si tenés los informes abiertos, haces clic derecho y pones cerrar todos los informes. Sí, hasta ahí llegué. Bien. Haces un clic en farmacia, vas a la pestaña crear y elegís la opción formulario. Una vez que ya tenemos el formulario creado, en la pestaña, o sea, en el título, le hacemos clic derecho y elegimos la opción Vista Diseño. Es importante que sea Vista Diseño, ya que si no, no nos va a dejar insertar los botones. Me voy a Diseño de formulario y en el grupo Controles elijo, bueno, yo en este caso el botón tiene como unas crucecitas. Fíjate si llegas hasta este punto. Sí, ya estoy ahí. Muy bien. Hacemos un clic en la opción del botón y acá abajo, justo encima, o sea, arribita de pie de formulario, acá no me deja, pues me aparece el signo prohibido, pero un chiquitín más arriba sí. Dibujamos un botón del tamaño que quieras, porque después, yo lo voy a hacer así de grande, pero después me va a quedar un botón chiquitito. Una vez que terminas de dibujarlo, es como en Paint, te tiene que salir el asistente.
ya llegué. Muy bien. La categoría dejamos la primera, navegación de registros, y en acciones vamos a elegir el que dice ir al primer registro. Presionamos en el botón siguiente y acá es donde elegimos si queremos que en el botón aparezca un texto o si queremos que aparezca una imagen. Acá, como ustedes prefieran, pueden poner una imagen, tienen estas dos opciones, o en el caso del texto se puede cambiar incluso el texto para que muestre otra cosa. Pero yo lo voy a dejar así como está. Una vez que pasamos a este punto, ponemos finalizar directamente. Comando 16 me aparece, ¿está bien eso? Sí, no hay problema, yo le puse finalizar, porque ahí no tocamos nada. O sea, es como que saltamos ese paso y ya lo tenemos Sí, porque dibujado. me aparece tipo como un título para editar que dice comando 16, yo toqué finalizar. Está bien, perfecto. Una vez que ya tenés el primer botón, repetís el mismo paso. Vas a controles, botones, dibujamos el botón y me voy al que dice ir al registro anterior, que sería la otra opción. Una vez que lo marqué, siguiente, yo acá elijo texto y me voy a finalizar directamente. Porque en el siguiente paso, o sea, el nombre que dice comando 17 por acá, esto no lo puedo cambiar, así que le pongo finalizar directamente. O sea, cambiarlo podemos cambiar, pero no lo recomiendo porque esa área es más que nada para la sección de programación. Como nosotros la parte de programación no la vamos a ver, entonces por eso omito el último paso. El tercer botón es ir al registro siguiente. Y después el cuarto botón, ir al último registro. Y ahí estaría. ¿Cómo hago para probarlos? Porque acá solamente los puedo mover. Tengo que ir hasta la pestaña y hacer clic derecho, vista formulario. Y recién acá en esta vista voy a poder probar a ver si los botoncitos funcionan. Pasando a lo siguiente, al anterior, ir al último o al primer registro. Y después, una vez que ya están todos los botoncitos, obviamente cuando lo quiera cerrar me va a pedir guardarlo, así que le decimos sí, quiero guardar los cambios. Después este mismo proceso hay que hacerlo con cada una de las tablas. Cerramos esta una vez que la terminamos, elegimos laboratorio, crear, formulario, vamos hasta la vista diseño y colocamos los botones correspondientes, que siempre van a ser los mismos. O sea, no es que cambiamos y decimos acá ponemos otros botones, no. Siempre navegación de registros y las últimas cuatro opciones.